Antes de empezar, yo nomás quisiera aclarar en la primera proposición de punto de acuerdo que se puso, sacan datos y como es su costumbre, sacan datos de sus datos. 47% de las mujeres embarazadas de 10 a 14 años, me alarmó el dato, me alarmó muchísimo. Y me alarmó más porque la fuente es de una dirección del gobierno de esta cuarta de formación. Y yo me fui al INEGI, que ha sido un referente no solamente en México, sino a nivel mundial por su seriedad, su compilación estadística, y nomás corroborar el dato. No lo minimizo, pero sí corroborar el dato que el número de mujeres embarazadas de 15 a 19 años, estoy ampliando el conjunto, fue de 16%. De 1.575.611 nacimientos, 252.856 corresponde a niñas y adolescentes de los 15 a los 19 años. Y de menores de 15 años, el 0.3%. Pero si así como sacan los datos nos quieren meter su nueva escuela mexicana, ¡ay caramba! Cuidado. Miren, la educación en México es cierto, ha estado secuestrada a lo largo de la historia. Eso no negamos. Por eso un país con toda su riqueza como México, con todo su potencial, ha sido un país mediocre. Pero en este gobierno se volaron la barda con estos libros de texto y con esta pseudo reforma a la educación. Después de 5 años de estar en el gobierno, vienen con una reforma totalmente inequívoca e ilegal. Porque los causantes de este problema tienen nombre y apellido. Y los causantes y el problema de estos son Marza Arriaga y el venezolano Saidi Loaiza. Y son los responsables, si ustedes están defendiendo incluso a unos criminales en nombre del interés superior de la niñez. Bien decía Gramsci, este pensador marxista-leninista, que para acabar con el pensamiento occidental había que apoderarse de la educación, que solamente así podían hacer un cambio y ganar la batalla cultural. Y por eso lo hicieron todo en lo oscurito. Violentaron el artículo 123 de la Ley General de Educación, que establece que todos los planes y programas de estudio tienen que consensuarse con todos los actores involucrados, gobiernos estatales, maestros, pedagogos y padres de familia. No lo hicieron como tampoco hicieron el tema del aeropuerto del AIFA, un aeropuerto que no recibe vuelos. No lo hicieron como en el Tren Maya, no lo hicieron con una refinería que no refina y no lo hicieron como les quisieron hacer con su plan B electoral. Y ante eso, bendito el amparo, porque si no este gobierno ya hubiera pasado por encima de los derechos fundamentales de todas y todos los mexicanos. Violentaron el artículo 28 de la Ley General de Educación. ¿Qué establece el artículo 28 de la Ley General de Educación? Con ese artículo inicia el proceso, con la publicación y los programas de estudio. Con eso inicia. Y una vez que se tienen los programas y los planes de estudio, se ponen a discusión. Yo quise meterme ahorita a transparencia. Siguen ocultando la información. ¿Por qué no están las conclusiones de esas pseudoasambleas que dicen? No dicen quiénes participaron.
cómo participaron, cómo se les convocó, si realmente tuvieron libertad de proponer o se les dieron los temas a desarrollar a los maestros, como a la maestra Margarita, que ella misma acepta que le dieron un tema a desarrollar. Ni siquiera pudo proponer. A ella le dieron un tema a desarrollar. Todavía no se publican los planes y programas de estudio, los publicó la Secretaria de Educación el 16 de agosto, cuando ya estaban los libros en los estados, confirmando la violación al proceso. Por eso nosotros no estamos de acuerdo con los libros de texto desde un principio, por toda una ilegalidad al proceso. Y la verdad, no me asusta que a los maestros les den como libros de apoyo el discurso del método de Descartes, el origen de la desigualdad de Rousseau, el contrato social de Rousseau, los cuadernos a la cárcel de Gramsci, la pedagogía del oprimido de Freire, que por cierto, esta pedagogía fue para adultos. La historia de la conciencia de clases de Lukács, el Capital de Carlos Marx y qué hacer de Lenin. Eso no me preocupa. Si lo doy de una manera objetiva y crítica. Pero lo único que están haciendo con esto es crear para los próximos años una generación de mexicanas y mexicanos, de consignas, de división, de luchas, de clases, de buscar el opresor y dónde está el oprimido. Eso es lo preocupante. Todo esto se hubiera evitado si realmente hubieran logrado un consenso. En la política nadie gana todo y nadie pierde todo. Pero creo que eso en la 4T no lo han entendido. Que la política y hacer política es buscar lo posible y pensar que lo perfecto es enemigo de lo posible. Pero ustedes no escuchan. Ustedes no entienden que la mayoría de los mexicanos no les dio sus votos. Y no entienden que hay una diversidad de pensamientos, de creencias. Decía Efraín González Luna, la pedagogía es la ciencia de la educación. Es una de sus palabras de hermoso origen etimológico. Que coincidiera el contenido con la estructura de la palabra. Pedagogía es la actividad de dirección, de conducción del niño de un lugar a otro. Pedagogo es el que conduce o lleva al niño y quien lo conduce. En la educación es fundamental y debe cumplirse al mismo tiempo que se respeta el derecho básico de profesar convicciones fundamentales, tanto del creyente como del no creyente. La sociedad democrática debe garantizar que a nadie se le obligue a vivir contra su conciencia y que a nadie se le impida vivir de acuerdo con ella dentro del orden público. Ahora me voy a referir a un tema y por el tiempo que me queda trataré de terminar a tiempo. El tema de la educación sexual. Miren, yo estoy de acuerdo con el tema en todo lo que concierne al origen de la vida. El niño tiene derecho a la verdad, al menos de manera progresiva para su edad, a su inteligencia, a su temperamento. Estoy de acuerdo que la táctica del silencio erigida en sistema es una táctica peligrosa y claramente nociva al interés del niño. El silencio de los padres también estoy de acuerdo que crea un misterio alrededor de sus problemas y que pueden ser causa importante de deformaciones de la conciencia. El niño a quien nadie quiere ilustrar con precisión tiene el peligro de ver el mal donde no lo hay y no verlo donde está. Todo niño que se plantea un día y con más frecuencia
más frecuencia que lo que los padres creen, una cuestión tan sencilla. ¿Cómo vine a esta tierra? Y lejos de ser una curiosidad, debería ser una prueba de inteligencia. Lo más frecuente es que este niño le diga a su mamá o a su papá cómo llegó a este mundo. Y lo más sencillo es tratar esto como lo más natural del mundo. Diputado, su tiempo se ha agotado. Concluya, por favor. Termino. Sin embargo, incluso ir con el cuento de la cigüeña puede ser peligroso. Sin embargo, es un deber de los padres, y con esto termino, presidente, velar por sus hijos, velar y tener esa responsabilidad a sus hijos. No porque haya padres irresponsables que no se hagan cargo de la educación sexual de sus hijos, lo dejen en manos del Estado. Varios países lo han hecho y han regresado y le han dado para atrás a esta política pública. Es cuanto, presidenta.